tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Franco, tengo 23 años, soy de la provincia de Salta y es un privilegio para mí poder compartir entonces con ustedes este tiempo de estudio que vamos a tener. Vamos a ver a través de 3 estudios un poco de lo que es algunos argumentos que van a mostrarnos la verdadera existencia de Dios y finalmente vamos a entrar a lo que es el teísmo bíblico. Vamos a descubrir cómo ese Dios bíblico, cómo el Dios de la fe cristiana en realidad es el Dios verdadero. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. He estado también en la iglesia y ahora estoy en la iglesia donde estoy aquí junto con los hermanos en Salta, así que es un privilegio que podamos tener este tiempo juntos. Antes de ver algunos argumentos de la existencia de Dios, me gustaría hacer algunas preguntas que van a ser un hilo conductor, ¿no?, para este tiempo. Y primero que nada, tengo que entender por qué el aceptar la existencia de Dios o no es algo tan fundamental para el hombre, ¿no? Vamos a entender esta realidad de que no se trata de una simple razón o un simple intelectualismo que nos va a decir, bueno, Dios existe o no, sino que Dios va a ser muchísimo más allá que eso. Dios va a ser mucho más que una conciencia, Dios va a ser mucho más que entender su existencia. Y vamos a ver también algunos argumentos de personas en contra, ¿no? Reconocer a Dios como parte de nuestra vida va a cambiar por completo la perspectiva que nosotros tenemos de lo social, de lo ético, de la justicia, de la familia, de las amistades. Vamos a ver que reconocer a Dios va a implicar un cambio rotundo en todo lo que nosotros somos, creemos y hacemos. Pero también entonces decimos, bueno, hay dificultades en esta búsqueda, por supuesto. Yo acá tengo anotadas 3 dificultades que a mi parecer son unas de las más grandes y vamos a verlas un poquitito nada más. Primero y principal, nuestra cultura. Nuestra cultura occidental va a estar fundamentada en el humanismo. Vamos a recordar quizás, si nos metemos en la historia, aquel momento de colonización donde las culturas indígenas de este lugar han sido pisoteadas erróneamente y lamentablemente por todo lo que fue ese tiempo. Vamos a ver una colonización, vamos a ver una realidad que se instauró una iglesia católica, pero al final vamos a ver que en nuestra cultura occidental hablar de Dios es como hablar de una cosa más en un estante, ¿no? Es como decir, bueno, acá está el estante religioso de nuestra cultura, vos podés elegir el que te siente mejor, el que te guste y te quedás con ese, ¿no? Vamos a ver esa realidad. Nuestra cultura no entiende la importancia de Dios. Nosotros vivimos en una democracia y después, cuando lleguemos al teísmo bíblico, vamos a ver lo que realmente es conocer a Dios, que es comenzar a vivir una vida íntima, una teocracia con Dios, ¿no? Donde Dios va a atravesar todo lo que rige nuestra cotidianeidad, toda nuestra vida. Nuestra cultura va a ser una barrera, un estilo de vida, si lo querés decir de otra manera también, el estilo de vida donde considerar a Dios es lejano, nuestra perspectiva, nuestras opiniones personales también van a ser una barrera. Por ahí quizás nuestro estilo de vida está acostumbrado a yo interpreto, yo decido, yo elijo mi camino y en esa forma de pensar nos vamos desviando de conocer realmente a Dios. Entonces Dios pasa a ser alguien moldeado a nuestra opinión, moldeado a nuestro conocimiento. Y vamos a entender que Dios es mucho más que eso. Dios no puede regirse por mi lógica, por mi intelectualismo, porque si yo lo encapsulo, ese ya no puede ser Dios por sus simples atributos. Dios no puede ser contenido en una definición humana tan simple, tan llana. Y por tercero, y quizás este es una de las barreras más complicadas, vamos a ver nuestro instinto interno de rechazo a Dios. El hombre va a realmente decidir rechazar a Dios de una forma deliberada y va a decir, no quiero acercarme a Dios, no tengo por qué acercarme a Dios, yo no creo que Él se merezca mi adoración, mi tiempo, que Él se merezca ser parte de mi vida. Esa es una idea antigua, eso es algo de personas en otra época, pero yo tomo mis decisiones. Y vamos a ver esta realidad, ¿no?, a través de la historia humana. Estamos en una época en la que todos estamos decididos a fomentar lo que sería el libre albedrío, ¿no?, la decisión de cada uno, donde cada uno puede vivir como quiere, como se sienta mejor, como le plazca.
Y ahí van naciendo, junto con el humanismo, varias ramas, y podemos ver algunas de ellas. Va naciendo el ateísmo, que va a decir que Dios no existe, un agnosticismo, que va a decir que existe, pero no está todo de acuerdo, no está todo dicho. Por ahí van a llegar algunos que van a decir, bueno, Dios existe, vamos a reconocerlo, pero es un Dios que nos dejó a nuestra suerte. Eso va a ser el deísmo. El escepticismo va a decir que no hay nada absoluto, el relativismo va a decir que todo puede ser real, con tal de que te haga feliz, ¿no? Creo que esta es una de las fuentes más grandes el día de hoy, el relativismo. Pensar que tu verdad puede ser real, la mía también puede ser real. ¿Por qué? Porque nos hace felices a los dos. Entonces tu verdad no es mayor que la mía, porque vos sos feliz y yo soy feliz. Entonces estamos todos bien. Eso va a fomentar mucho el relativismo y vamos a verlo muy patente en los días de hoy. Después podemos ver algunas religiones que van a decidir armar su estructura de creencia, y vamos a ver religiones que van a ser panteístas, que van a decir que todo es Dios, que Dios es la materia, la energía, por consiguiente Dios está en todos lados. O podemos ya ver estructuras como las antiguas, ¿no? Las griegas, las hinduistas, que también ya van a decir, van a profesar un politeísmo, que las deidades van a ser varias, ¿no? Eso vamos a ver muy poco, vamos a enfocarnos quizás un poquito más en el ateísmo. Pero bueno, entonces llegamos a este punto y decimos, ¿por qué abrazar la fe cristiana? ¿Por qué decir que la fe judeocristiana, los cristianos, el cristianismo, como quieran llamarlo, por qué vamos a decir que esta es la fe correcta, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en el último estudio, pero quiero remarcarlo ahora. Y vamos a ver dos cosas principales a través de esto. Vamos a ver que la fe cristiana contiene una teología, una expresión de quién es Dios, un sistema de quién es Dios, una teología con una armonía perfecta entre la fe y la razón. Los cristianos hemos sido cuestionados de que nosotros somos simples personas ignorantes, que vamos a hacer caso de un Dios que no conocemos, pero que solamente pide obediencia. Entonces, bajo este tipo de argumento que van a tener la gente, va a decir, no, los cristianos son ignorantes. Los cristianos no quieren saber de ciencia, no quieren saber de política, de filosofía. Ellos piensan que solo tienen que obedecer a un Dios que ni siquiera está con ellos, un Dios que es absurdo. Y vamos a ver que no, vamos a ver que todo lo contrario va a ser esta realidad. El cristianismo va a tener esta armonía perfecta entre fe y lógica, pero no solamente eso, sino que también va a tener una coherencia absoluta en la relación que tiene el Hijo de Dios con Dios. Vamos a ver esa coherencia. El Padre no va a pedirnos nada absurdo, porque el Padre no es absurdo. El Padre no va a pedir nada imposible, porque de hecho no hay nada imposible para Él, pero así también porque Él no va a dejarnos solos en ningún aspecto, pero tampoco va a pedirnos algo que sea incoherente a Él. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, como dijimos allí en el estudio 3. Bueno, el día de hoy vamos a ver solamente dos argumentos de la existencia de Dios, y la verdad que han sido argumentos que a mi vida también han sido muy valiosos, y también es un placer compartirlo con ustedes. Vamos a ver entonces el primer argumento. Este es el argumento de contingencia. Este argumento va a ser desarrollado por Leibniz, y este argumento va a tener 4 premisas, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a leerlas, perdón. La primera premisa va a decir, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Premisa número 2, si el universo tiene una explicación para su existencia, esta explicación es Dios. Premisa 3, el universo existe. Y premisa número 4, la explicación para la existencia del universo es Dios. Ahora, viendo estas 4 premisas, podemos todos estar totalmente de acuerdo que la tercera premisa es totalmente correcta, ¿no? Es un absoluto. El universo existe, no podemos divagar por ahí. Pero entonces tenemos que ver las primeras 2. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera premisa va a decir que todo lo que tiene una explicación, va a decir todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Acá Leibniz va a hablar acerca de 2 definiciones que él va a describir en este primer punto. Él va a hacer una diferencia entre cosas que existen necesariamente y cosas que existen contingentemente. Ahora, las cosas que existen necesariamente son aquellas que existen por necesidad de su misma esencia. Por ejemplo, si vos imagino que tenés así apuntes, si agarrás 2 lapiceras, vos estás totalmente convencido de que son 2, ¿no? El número 2 existe necesariamente. No podemos definir a esas 2 lapiceras de otra manera. El número 2 va a ser por causa de su misma esencia, de su naturaleza de enumerar las cosas. El número 2 va a ser algo que existe necesariamente. Así podemos definir entonces los números, los conjuntos,
algunas abstracciones de la física, química, cosas que existen por la necesidad de su misma esencia. Pero también vamos a ver la diferencia entre cosas que existen contingentemente, y Leibniz va a explicar que estas cosas existen por una causa, ¿no? No existen por su propia naturaleza. Algo tuvo que pasar para que esas cosas existan. Si nos fijamos, nosotros tenemos el apellido de nuestros padres, y si nuestros padres nunca se hubieran conocido, nosotros nunca hubiéramos existido. Interesante, ¿no? Y así podemos divagar en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Estos medios de comunicación, la Biblia, podríamos hablar de varias cosas. Pero allí tenemos entonces la diferencia. Cosas que existen necesariamente. Entonces podríamos ver que este primer enunciado es correcto, ¿no? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Cosas que existen necesariamente y cosas que existen contingentemente, por una causa. Entonces vemos que este primer enunciado es correcto. Ahora vamos al segundo. Si el universo tiene una explicación, el universo es Dios. Ahora, ¿por qué decimos y por qué llegamos a la conclusión de un Dios? O sea, ¿es plausible la idea de que Dios sea el creador del universo? Bueno, tenemos que pensar un poquito entonces qué es el universo. Sin divagar demasiado, podríamos dar una definición práctica de que el universo es el conjunto de lo que es la materia, el espacio, el tiempo y la energía. Estos tres factores van a regir todo lo que es el universo, ¿no? El universo va a tener materia, va a tener un tiempo, va a tener energía y va a tener espacio. Ahora, se deduce que si el universo tiene una causa, esta es ajena al universo en sí. Claro, no puede regirse por aquello que creó, o sea, debería ir mucho más allá. Entonces aquello que haya creado el universo tiene que estar más allá del espacio, del tiempo, de la materia y de la energía. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, dijimos algunos objetos abstractos. Yo no me imagino a 1.000.000 de números 2 hablando y diciendo vamos a crear el universo, porque su esencia no lo podría hacer. Ellos se enumeran y tampoco pueden personificarse. Pero la idea de un Dios es totalmente plausible si la consideramos. Es correcta, es lógica. Entonces, podríamos decir, si no le queremos llamar Dios, Leibniz va a decir al final, si no querés llamarlo Dios, podés llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo en él. Así podríamos decir entonces que a través de este argumento de contingencia de Leibniz podemos afirmar la existencia de Dios. Lo repetimos, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea por su propia necesidad de naturaleza, por su esencia, o por la contingencia, porque algo lo creó, ¿no? Entonces, todo tiene su explicación. Ahora, si el universo tiene una explicación, esta explicación es Dios. El universo existe, por lo tanto, la explicación para la existencia del universo es Dios. Este es el primer argumento, es muy práctico. La verdad que he visto a algunas personas que tratan de cuestionar este argumento, pero eso es algo interesante que lo vamos a ver después. Vamos a ver acá la opinión de Fred Hoyle. Fred Hoyle va a ser un astrónomo ateo, él falleció en el 2001, pero la conclusión en la que llega Hoyle es bastante interesante. Él va a decir, es como si un superintelecto hubiera jugado con la química, física y biología. No hay fuerzas ciegas dignas de ser mencionadas en la naturaleza. Hoyle entendía que había un ser que no se le podía atribuir a algo ciego, una fuerza ciega. Hoyle había comprendido la realidad de que había algo muy poderoso que estaba por encima del universo, que era indudablemente el autor del universo. Bueno, acá vemos esta opinión, ¿no?, de un astrónomo ateo. Vamos a pasar al siguiente argumento, y este argumento va a ser el argumento moral. Ahora, el argumento moral va a tener estas tres premisas, pero va a partir también de alguna pregunta. Vamos a leer las premisas y comenzamos. Esta premisa número 1 dice, si Dios no existe, los valores y deberes morales no existen. Premisa número 2, los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, premisa número 3, Dios existe. Ahora, para desarrollar este argumento hacemos la primera pregunta, ¿no? Y vamos a preguntarnos, ¿puedes ser tú bueno sin Dios? Hay muchos ateos que van a afirmar esta idea, van a hablar incluso de la moral, van a tener sus opiniones bastante loables en cuanto a lo que es bueno, lo que es correcto, lo que se debe hacer, lo que no, y no vamos a desacreditarlo. Pero la pregunta no es
si podemos ser buenos sin creer en Dios. La pregunta real es si podemos ser buenos sin Dios, sin la existencia misma de Dios. Y acá va a estar el punto diferente, ¿no? Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien y del mal, de lo correcto o lo incorrecto? Vamos a analizar el primer punto. Si Dios no existe, los valores y deberes morales no existen. Ahora, sin un punto de referencia externo al hombre, lo único que le quedaría al hombre es su punto de vista, que no es más relevante que el punto de vista de alguien más. Es decir, le quedaría su punto de vista subjetivo, lo que a mí me parece. Entonces, esto no podría ser más válido que a otro, ¿no? La naturaleza de Dios, en cambio, si hablamos de Dios en la ecuación, nos da un punto objetivo de referencia para los valores morales. No se trata de que Dios, y esto también es un juego de palabras, espero que lo puedan entender, no se trata de que Dios desee algo porque eso que Él desea es bueno, o no se trata de que algo sea bueno porque Dios lo desea. No es ninguno de los dos. Dios no desea algo que sea bueno, y eso no es bueno porque Dios lo desee, sino que Dios en realidad es bueno. Y esto nos marca una diferencia bastante amplia. El ser humano puede intentar definir la bondad, puede intentar definir aquello que sea correcto o incorrecto, pero si nos ponemos a ver en la tele cuántas personas discuten por qué está bien y qué está mal, creo que ninguno llegaríamos a la misma conclusión. Habría varios que estarían de acuerdo, pero en algún momento habría una falla. El ser humano con su subjetividad no puede definir al 100% lo que está bien y lo que está mal. Hemos tenido hace poco este gran problema con lo que ha sido el aborto. Hemos tenido personas que han profesado con toda su energía y han hecho manifestaciones y demasiadas cosas para decir que el aborto es algo bueno. Y también hemos visto otras personas que han intentado decir no, es malo. Y hemos visto cómo ha ganado esta ideología abortista. Podemos poner este caso, pero podemos hablar de muchos casos más, ¿no? El hombre en sí, en su subjetividad, está totalmente incapaz de definir al 100% lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, pero Dios no. Esa es la gran diferencia. Dios es totalmente bueno. Su esencia nos va a mostrar una realidad totalmente diferente, y eso es lo que podemos ver a través de su naturaleza. A través de estudiar la naturaleza de Dios, podemos ver los estándares perfectos para lo que sería la moral y la ética. Acá tenemos un cuadro que podemos ver como ejemplo. Podemos tomar, por ejemplo, el estándar de que Dios es amor, ¿no? El amor es parte de su esencia, ¿no? Entonces esto nos permite apreciar los valores morales y nos permite aplaudir gestos como generosidad, nos permite reconocer la abnegación como algo bueno, la equidad, y así también podemos condenar aquello que vaya en contra, ¿no? Podemos condenar cosas como la avaricia, como el abuso, como la discriminación. Entonces entendemos que de la naturaleza misma de Dios parte el estándar. Allí podemos apreciar las virtudes morales que vamos a encontrar a través de ese estándar y podemos condenar las otras. Entonces, si quitamos a Dios, entonces ninguna acción, ninguna, debería ser considerada buena o mala. Si no hay un patrón fijo, si no hay un estándar clave que nos diga qué está bien y mal, podríamos llegar al relativismo en el que una persona podría decir que es perfectamente bueno matar a otro simplemente porque le cae mal, y estaría a la misma altura de no rechazar un sabor de helado. Sería totalmente relativo. Y el relativismo va a decir incluso este tipo de cosas, pero sería absurdo, porque queramos o no, la esencia de Dios es la que marca el estándar. Si no estuviera Dios, ninguna acción debería ser considerada buena o mala, ya que no habría un punto de referencia objetivo para marcar su virtud o condenar su error moral. Y el problema con esto, y acá vamos a la segunda premisa, es que los valores y deberes morales sí existen. Y acá podemos hacer una diferencia de dos ejemplos. Así como tenemos una experiencia sensorial, por ejemplo, cuando te golpeas o cuando tenés alguna herida, la más clásica, cuando el dedo meñique del pie toca la mesa. Y esa experiencia sensorial no la olvidamos nunca. El dolor nos convence ¿de qué? De que el mundo, de que lo que nos rodea es objetivamente real. Es objetivamente real. Si yo juego con el cuchillo entre los dedos y me clavo el cuchillo, no me voy a reír.
Ahí voy a estar convencido de que ese cuchillo es objetivamente real, de que me lastimó, que provocó algo. Y así también la experiencia moral, cuando sufrimos alguna injusticia, robo, algún abuso, cada vez que nosotros decimos que eso es injusto, que eso está mal, que eso no se debe hacer, estamos convenciéndonos de que los valores morales son objetivamente reales. Entonces, si Dios no existiera, los valores y deberes morales no existirían, pero existen. Y por lo tanto, Dios sí existe. Así podemos ver entonces este argumento moral. Si Dios no existe, la moralidad no existiría como la conocemos. Los valores y deberes morales no existirían. La realidad es que sí existen y por lo tanto podemos ver que Dios sí existe. Acá vemos otra frase. Ella fue una astrofísica también atea, Margherita Hack, era de Italia, ella falleció en el 2013, pero ella va a decir: nosotros los ateos creemos que es nuestro deber actuar haciendo el bien, según nuestra conciencia, por un principio moral. Ahora, no nos explica cuál es ese principio moral, es interesante. Y no porque nos espera una recompensa en algún paraíso. Acá solamente quiero hacer un detalle. La mayoría de autores ateos, de físicos, de químicos, de personas ateas, de una buena influencia, un buen reconocimiento, la mayoría de sus argumentos en contra de la Iglesia solamente van a ser acusando a los hijos de Dios. La mayoría van a tener un trasfondo emocional que no va a atacar a Dios en sí, sino que va a atacar a la Iglesia, va a atacar a los hijos. Y entonces acá vemos este ejemplo, ¿no? Ella está suponiendo que nosotros hacemos el bien solamente porque nos espera una recompensa en algún lugar. Bueno, esto podríamos llevarlo a un contexto islámico y podríamos decir que dentro de todo parece cierto, ¿no? El Islam va a profesar la idea de una vida correcta, una vida que va a agradar a Alá para ganar el cielo. Podríamos ver otras religiones más, ahora puntualmente no tengo una, pero vamos a ver en varias religiones esquemas de qué hay que hacer para ganar la salvación. Entonces, Margherita va a tener un punto a favor, va a descubrir esa realidad por algún lado de que hay personas que han tratado de desarrollar su esquema para ser salvos. Ya estamos terminando esta primera parte y me gustaría solamente recalcar un pasaje de la Biblia que va a hablar acerca de todo lo que nosotros hemos hablado en este momento. Hablamos acerca de lo que es la naturaleza, de lo que es el universo, de cómo existe, de por qué existe. Hablamos de la moral, pero también vemos estas personas que van a cuestionar a ese Dios y podemos resumirlo quizás en todo lo que hemos hablado el día de hoy en un pasaje que se encuentra allí en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, y va a decir: pues habiendo conocido a Dios, y creo que todos conocemos este pasaje, pues habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y acá comienza todo este capítulo de Romanos y los primeros capítulos van a hablar de que el hombre en un momento decidió darle la espalda a Dios. El hombre en un momento, como hablábamos al principio, ¿no?, de estas tres barreras, decidió tomar ese rechazo deliberado a la persona de Dios. Decidió decirle: no, yo no quiero que vos rijas mi vida, no quiero que me digas lo que está bien y lo que está mal, porque mi definición del bien y el mal es mejor que la tuya, porque mi definición de felicidad es mejor que la tuya, porque mi definición de paz es mejor que la tuya, porque mi definición de placer, por mi definición de libertinaje, por mi definición de mi destino va a ser mejor que el que Dios tiene para mí. Y allí va a comenzar esta rueda, este ciclo que va a llevar años, siglos a la gente, a diferentes personas, a grandes personas que van a hacer avances increíbles a nivel ciencia o a nivel psicología y demás, pero que van a caer en este pensamiento: yo puedo ser mejor sin Dios. Pensamos que podemos ser mejores sin Dios, pero solamente llegamos a un relativismo. Llegamos a un relativismo que falsamente se va a engañar a pensar y a autoconvencerse de que sin Dios la vida es mejor.
Pero como vimos recién, la moral no puede existir sin Dios. Si no hay un estándar moral absoluto, no puede existir sin Dios. Tenemos la ley, sí, pero como hemos visto hace un tiempo con la legalización del aborto, la ley es impuesta por gente como vos y como yo. La ley puede cambiar si se reúne la cantidad de personas necesarias a quejarse en contra. La ley podemos ver que solamente es humana y por consiguiente, como está limitada al factor humano, sigue siendo subjetiva y sigue estando errada. Pero la ética y la moral de Dios van a ser totalmente perfectas y van a mostrarnos esa realidad. El hombre decidió alejarse de Dios, el hombre decidió mirar a otro lado, pero Dios sigue mostrándose a través de su creación, y eso lo leemos unos versículos antes, ¿no? Vemos allí a ese Dios que se manifiesta. El versículo 20 va a decir, porque las cosas invisibles de Él, ese superintelecto que conocía la física, la química, la biología, que va a jugar con todo esto para crear el universo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. La realidad de Dios, la realidad de su existencia, no tiene excusa. Es imposible, y vamos a ver más adelante que no solamente hay que mantener un ateísmo que diga que Dios no existe, sino que diga que es imposible que Dios exista. Hay que tener más fe para decir que es imposible que Dios exista que para reconocerlo. Y eso vamos a ver en el siguiente estudio. Hasta acá, muchísimas gracias por este tiempo y espero que haya servido para que puedas pensar un poquitito más. Vamos a ver a la palabra revelando a ese Dios. Vamos a ver a un Dios que se va a revelar a través de la naturaleza. Y ese Dios, como hizo todo tan gigante, también va a ser todo tan microcelular. Si es que es la palabra correcta, no estoy familiarizado mucho con las definiciones. Pero vamos a ver esa realidad de que ese Dios tan grande también tardó mucho tiempo en crearte a vos. También estuvo al control exclusivo y particular de formarte. Y acá podemos hablar de muchas cosas, no vamos a quitar mucho tiempo, pero ese Dios tan grande quiere tener una realidad con vos, quiere vivir con vos, quiere escucharte, quiere saber lo que hay en tu corazón, por más que ya lo sabe, pero está interesado en vos. Es un Dios que no es absurdo, es un Dios que no va a pedirnos algo meramente religioso. Es un Dios lógico también, es un Dios intelectual, es un Dios que ofrece sabiduría y que está listo para otorgarte todas sus bendiciones si estás dispuesto a comenzar una vida con Él. Dios bendiga su palabra, que Dios pueda bendecir tu semana y muchísimas gracias por este tiempo, que espero que haya sido de mucha bendición para vos. Bendiciones y un abrazo gigante a la iglesia allí en José Hernán.